De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena en este lunes 8 de junio. Estar acá y estar ahora, dice Jorge Drexler en El Tambor Chico, esta canción que le da nombre al disco Taracá. Y estamos comenzando de esta manera porque vivimos un fin de semana a puro Drexler en Montevideo. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, bien, bien. Contento por estar nuevamente en La Colmena, aunque estuve un poco tempranito hoy Sí, hoy te vi en la temprano. radio, pero es, como siempre digo, lo reitero, ya lo dije otra vez, el público de La Colmena es distinto, así que contento por estar acá. Me alegro muchísimo. Estamos todavía con nubes en el horizonte, con un sol que no se termina de acomodar, digamos, no termina de brillar. Está difícil salir de esta humedad, de esta neblina. Está costando, ¿no? Venimos de un otoño muy húmedo, bastante gris. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa en estos próximos días. A pesar de eso, tuvimos un fin de semana con un calor, hablando de lo artístico y afectivo, porque Jorge Drexler llenó dos Antel Arena con la presentación de su disco Taracá. Realmente yo estuve anoche, fue un espectáculo alucinante, de una dinámica artística muy interesante también, porque en el Antel Arena se montaron dos escenarios. Estaba el escenario frontal donde estaba la banda de Jorge Drexler, integrada por 4 mujeres y 3 varones, varias coristas, una de ellas uruguaya, y frente a ese escenario, en la entrada del campo, digamos, estaba el escenario circular donde estuvo la rueda de candombe y donde pasaban cuestiones más íntimas tal vez, ¿no? Donde, por ejemplo, Drexler cantó con Facundo Balta Calma, donde ahí sonó Taracá, donde sonó, por ejemplo, la canción A Montevideo que escribió Mauricio Ubal, donde sonó el candombe, ¿no? De esta rueda de candombe, y allí conectó Drexler diferente, pero desde allí también cantaba a dúo, digamos, o cantaba con la banda, o cantaba con Falta y Resto, ¿no? Enfrentándose en esos escenarios. Por lo tanto, tuvo una dinámica y una precisión quirúrgica, artística, que es propia de Drexler también, que es muy preciso en su música. Y fue también una especie de Uruguay for Export, ¿no? Porque, digamos, estuvieron todos, desde el Lobo Núñez, Falta y Resto, Balta, como les decíamos, estuvo Pitufo Lombardo, estuvo Américo Jun, el de la nueva escuela, que canta una canción en el disco Taracá, que grabó una canción con Drexler. Realmente fue también un espectáculo de gran generosidad del músico uruguayo que está recorriendo el mundo con este disco, que está llevando nuestro candombe, tal vez como nunca antes en la historia, más allá de lo que ha hecho obviamente Rubén Rada, de lo que ha logrado Julieta Rada también con su disco Candombe. Lo que está pasando con este disco Taracá es que se están enterando del candombe y del sonido del tambor en lugares recónditos de nuestro planeta, ¿no? Y hubo también agradecimientos a Mauricio Ubal, que fue el primero que le editó un disco a Drexler con Ayuí Tacuabé en ese sello histórico que apoyó gran trayectoria de la música uruguaya. El primer disco, La Luz que Sabe Robar, editado en el 92. Así que hubo agradecimiento a Ubal. También hubo palabras hacia José Mujica. Drexler dijo que lo había inspirado mucho y que también quería rendir un tributo, y hubo un saludo a Lucía Topolansky, que estaba también ayer en el Antel Arena. Así que quedamos como muy embuidos por las canciones, por este compromiso artístico de Drexler y por este disfrute que está teniendo en la vida, sin lugar a dudas, porque además baila como nunca antes y eso además lo demostró y lo disfrutó muchas veces. Hizo bailar también al Antel Arena, cantar al Antel Arena, y en medio de toda esta fiesta conocimos a una artista uruguaya que se llama Flor Gamba, que es la uruguaya que está en la banda, creo no equivocarme, es de Canelones, es una gurisa de Canelones, joven, pero que está desarrollando su carrera en Madrid como cantautora y como compositora de
música para películas. Y vamos a tener un contactito con ella telefónico. No tenemos tantos minutos porque el programa hoy nos lleva por otros lados, pero queremos darle lugar a Flor Gamba para que nos cuente cómo es estar en un escenario de estas características de alta exigencia profesional y también, bueno, que nos cuente cómo lo está viviendo y cómo está haciendo su proyecto artístico en España. Flor Gamba hace 3-4 años que se fue a vivir a ese país y allí conectó con Drexler. Saber también cómo llegó a Drexler. Ayer nos íbamos delante de la arena, muchos preguntando cómo hizo esta chiquilina de Canelones para llegar a Jorge Drexler. Bueno, podría haber muchos puentes, desde Ana Prada a Patricia Kramer, que estuvo trabajando mucho en la intendencia de Canelones, también música, obviamente, y cantante. O sea, hay caminos para llegar a Drexler, pero bueno, queremos conocer un poquito más y dejarles entonces la espina de esta nueva artista que conocimos anoche. Me quedo con lo que decías de Drexler, con esa diversidad artística que plantea y también con esa calidad artística, porque un poco de eso vamos a hablar, pero en otro campo. Vamos a hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero de un hito histórico que se generó de la mano de Jimena Tortorella, que es una licenciada en Relaciones Internacionales uruguaya, que es la directora de la empresa Food Smart, que fue la primera empresa que logró una exportación, en este caso el producto era merluza, pero es la primera exportación en general en el marco de este acuerdo, no solo de Uruguay, sino del Mercosur. Claro, fue el primer embarque que colocó y eso fue como una noticia, además fue inmediato, una vez que se firmó el 1 de mayo, entró en vigencia, mejor dicho, el 1 de mayo, colocó el pescado. Totalmente. Y con su empresa, bueno, en realidad gestiona varios mercados, más allá del mercado europeo, trabaja en la calidad y en conectar un poco las ventas en cuanto concretamente en este caso al pescado, y esto implica muchos desafíos. Su empresa es una empresa muy nueva que nace en el año 2020 y desde entonces no ha parado de crecer. Un poco la idea es hablar sí del comercio internacional, sí de este nuevo acuerdo que aparece sobre la mesa, pero también de su experiencia personal. Una madre de 4 hijos que logra este crecimiento paralelo entre su vida familiar y bueno, y este desafío de un mundo tan convulsionado, de un mundo con situaciones bélicas que han sido constantes en los últimos años. Bueno, la idea es profundizar un poco en todo eso. Perfecto, ya está ingresando aquí al estudio de la Diaria Radio Jimena Tortorella, con quien vamos a conversar en algunos minutos entonces, y conocer su perspectiva acerca de las mujeres también en esta industria. En realidad, ella, más que en la industria pesquera, lo que está es en la industria del comercio exterior, ¿no? Claro. O en el mundo del comercio exterior, mejor dicho, ¿no? Siendo como una intermediaria de negocios, siendo una broker, y eso la ha llevado entonces a explorar muchos sectores, seguramente para poder encontrar el nicho entonces de su empresa. Vos hablabas de que sí, de que hay un foco, un énfasis en el pescado y en el valor agregado que se le puede realizar al pescado desde el punto de vista industrial, pero también está conectando otros productos sudamericanos con compradores internacionales. Y así que seguimos hablando de alguna manera de Uruguay for Export, ¿no? Hablando de Drexler for Export, ¿no? De cómo está llevando nuestra música y nuestra cultura y patrimonio artístico a todo el mundo, y también de las oportunidades comerciales que está teniendo Uruguay con este tratado con la Unión Europea. Y vuelve a la mesa también nuestra historiadora de confianza, Carolina Greising, y también va a hablar un poco de Uruguay en el mundo, si querés, porque uno de los productos de exportación que tenemos, y por lo que nos conocen en muchas partes del mundo, es justamente el fútbol. Y en el marco de este clima mundialista, que además de que se aproxima el invierno, también se aproxima el mundial, ella nos va a hablar un poco de cómo es la historia del fútbol en nuestro país, cómo las migraciones fueron generando esa cultura tan arraigada futbolística que tenemos actualmente, pero que tiene un origen que no siempre fue así. La idea es también marcar hitos históricos como el sudamericano de 1917, por ejemplo, el papel del Estado en los diferentes momentos, cómo trabajaron los diferentes gobiernos históricos, no sé, el vínculo de Valle y
Ordóñez con el fútbol. Bueno, un montón de cosas que están en esa historia tan rica del fútbol uruguayo. Exacto, no nos va a dar el tiempo ni Carolina Gracie va a profundizar sobre cada uno de estos hitos, pero va a marcar como un recorrido, claro. Hay una conexión entre el fútbol y nuestra sociedad y la relevancia en ese sentido. Y esto también da marco para recomendarles un estreno que se viene esta semana, que se trata de un documental, La Primera Estrella, un documental de Sebastián Bednarik, que lo que hace es contar la historia de los Juegos Olímpicos de París de 1924, de esta primera gran victoria, de cómo un pequeño país sudamericano que cruzó el Atlántico en barco para competir en estos Juegos Olímpicos terminó deslumbrando al mundo con un fútbol que nadie había visto antes. Es un documental que recupera no solamente el impacto deportivo de aquel equipo, sino también el contexto social y cultural de esta selección que llega a París. Tiene imágenes inéditas y está compuesto el documental con las voces de referentes históricos, deportivos, que van narrando entonces la relevancia de este hecho, que fue la primera gran estrella precisamente de las que vendrían después. Y esta producción, este documental, además está guiado por el actor uruguayo César Troncoso. Así que también una oportunidad para poder conocer en profundidad esta historia. Y vamos a hablar con Carolina seguramente de esto porque es el gran hito histórico mundial del Uruguay, ¿no? Perfecto, Caro. Si querés podemos aprovechar para volver a preguntar cómo están viviendo este clima mundialista, cómo está empezando, porque lo preguntamos hace un par de programas y a veces pasan tantas cosas que no nos dio para hablar tanto con la audiencia sobre eso. Consultarles eso y consultarles también por cómo está el tiempo atmosférico, porque de alguna forma a lo largo de la mañana llegaron muchos mensajes hablando de lluvias en diferentes puntos del país, porque nosotros nos quejamos que no tenemos sol, pero en otros puntos del país me parece que está lloviendo. Está pasando otra cosa. Sí. Bueno, vamos a tantear a la gente entonces, a quienes nos están escuchando, que pueden mandarnos los mensajes a través del 099-891-888. Vamos a la pausa enseguida, vamos a conversar entonces con esta uruguaya que está en el escenario de Jorge Drexler, que integra la banda de Drexler, Florencia Gamba. Ya venimos. Por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país.
Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Desde muy lejos traes el fruto del tiempo, sobreviviente de amores muertos. Te vi volar, tus manos la varita mágica. El tiempo se acaba y nos pide más. No sabría dónde encontrarte sin la equivocación del azar. Y si nos dejamos de pensar que no hay una sola eternidad. Y si nos dejamos de pensar qué es lo que está bien si no está mal. Te vi volar, tus manos la varita mágica. El tiempo se acaba y nos pide más. No sabría dónde encontrarte sin la equivocación del azar. Si algún día quieres puedo volar contigo hasta el cielo y la eternidad. No sabría dónde encontrarte sin la equivocación del azar. Pasan 25 minutos de las 13 horas. Estábamos escuchando a Flor Gamba antes con un tema que se llama Volar. Tal vez ella nos está escuchando también. Estamos teniendo un problema de comunicación, ¿sí? Porque, bueno, estamos tratando de comunicarnos con un número telefónico que es de España. Si bien, obviamente, ella está aquí en Montevideo, porque ayer, obviamente, estuvo en el último concierto de Jorge Drexler. Vamos a intentar en unos minutos, más adelante, hablar con ella. Queremos escucharla, queremos conocerla un poquito más. Pero como ya tenemos a Jimena Tortorella aquí en el estudio, vamos a hablar de lo que también nos toca en la agenda de La Colmena del día de hoy, que tiene que ver con lo que está pasando en el comercio exterior, con estos cambios que están generando a propósito de finalmente la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y Jimena Tortorella es licenciada en Relaciones Internacionales, es especialista en comercio exterior y directora de Food Smart Group, una empresa que en 5 años pasó de nacer en plena pandemia a operar en más de 30 países, y fue esta empresa la que de alguna manera realizó este hito histórico, ¿no? De colocar, de concretar la primera exportación del Mercosur en el marco del acuerdo con la Unión Europea a través de un embarque de merluza con valor agregado.
agregado destinado a Lituania. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá conversando contigo. Mira, lo primero que tengo que decir es algo que tiene que ver con el prejuicio, ¿no? Sí. Y que seguramente muchos cuando piensan en un embarque y en el primer embarque y lo que significa históricamente esto, piensan en una empresa exportadora que de repente está siendo liderada por un hombre, ¿no? Y capaz que por un hombre veterano, ¿no? Sí, es así. Es así, ¿verdad? Es así, ese prejuicio está. Ese prejuicio está. La verdad que también tengo que reconocer que el producto es de una empresa de larga trayectoria uruguaya, que es CIUPSA, Compañía Italo-Uruguayo de Pesca, que confía en nosotros, en la comercialización, en gran parte, al menos de lo que va destinado a Europa, y venimos trabajando hace, 5 o 6 años con ellos, y se dio justo esta casualidad, que fue casualidad, pero también fue un poco simbólico de lo que venimos apuntando y veníamos empujando desde hace un montón de años, que visualizábamos que esto iba a ocurrir. Y bueno, llegado el momento estábamos prontos. Claro, a ver, me gustaría capaz que seguir por ahí en el comienzo, ¿no? Ustedes vieron que había una oportunidad, ustedes son una empresa broker, ¿no? De intermediarios. Sí, una trading, nosotros compramos y vendemos. Ahí está, una trading, ustedes compran y venden y de alguna manera en la empresa vieron que había una oportunidad. Sí. O sea, ustedes pensaron, ¿qué es lo que podemos colocar rápidamente en la Unión Europea que sea competitivo? Exacto. Sí, así fue. Este acuerdo hace 25 años se estaba negociando, por ende digo, es algo que no sabíamos si iba a ocurrir, pero sabíamos que había una posibilidad y incluso logramos en años anteriores vender a la Unión Europea merluza uruguaya en algunos nichos donde ellos procesan y se podían exonerar el arancel, pero de ese modo ellos ya iban conociendo el producto. No lo hacíamos muy seguido, pero cada tanto se trataba apuntando al futuro, estar preparados. Claro. Y bueno, eso nos permitió que, llegado el momento, meses anteriores, negociar con los clientes que ya veníamos encaminados como para que esto se pudiera concretar apenas el acuerdo entre en vigor. Claro, entonces entra en vigor el acuerdo y en horas ustedes hacen esta colocación, ¿no? Sí. Porque ya tenían preparado, obviamente, el negocio, todo pronto. Y este embarque, digamos, que está en camino, ¿no? Todavía no llegó porque obviamente estamos hablando de un pasaje transatlántico. Exacto, ¿no? 35 o 40 días. 35 o 40 días. Se trata de un pescado que en realidad tiene un valor agregado. Exacto. Contanos sobre eso. Sí, es pescado que se captura en la zona de pesca del Atlántico, la misma zona en la que pescan barcos de otras banderas, en este caso es mercadería uruguaya porque el barco tiene bandera uruguaya, y adentro, arriba del barco, se procesa. O sea, el barco funciona como una planta de pescado, donde el pescado se visera, se le corta la cola, la cabeza, y se embala, se empaca ya y baja listo para cargarse. O sea, ya baja listo en las cajas de exportación. Claro. Y, o sea que en realidad es un pescado que está empaquetado. Empaquetado y ya procesado. A diferencia de quizá otros mercados que consumen el producto entero y en bloque, ya sin valor agregado. O sea, en este caso nosotros resaltamos eso porque es un poco a lo que apuntamos, a hacer un diferencial, a que el país o los productores se animen a ir por ese lado de aprovechar hoy en día esta ventaja competitiva que nos da la eliminación del arancel para industrializar un poco más y llegar con mejores precios y no depender tanto del precio internacional. Claro, y hasta ahora, ¿qué pasaba con este tipo de productos, ¿no? ¿Cómo era la competencia? Bueno, hasta ahora competíamos, por ejemplo, con barcos españoles y portugueses que capturan en la misma zona. Yo miro hacia allá porque veo el océano y los contenedores. Pero en la misma zona de pesca sin arancel, o sea, ellos capturaban el mismo pescado y desde nuestro propio puerto enviaban los contenedores hacia Europa, arancel cero. Mientras que nosotros, mismo puerto, mismo pescado, como la bandera del barco era uruguaya, pagamos un 15. En este caso de la merluza de esta presentación que yo te explico, que es sin cabeza, sin cola y sin vísceras. Claro. De alguna manera como cierta injusticia, ¿no? Cierta injusticia, sí. Cierta injusticia porque de hecho estos barcos estaban aprovechando los recursos naturales de nuestro país. Sí. Hoy por hoy, ¿cómo cambia la competencia entonces en términos de este producto? Sí, se abre la competencia, o sea, los barcos uruguayos entramos a competir en igualdad de condiciones y bueno, y la verdad que en cuanto a calidad ya estábamos bajo los estándares de la Unión Europea, o sea, los barcos están autorizados, las plantas también, por lo que el acceso hoy es igualitario
y bueno, se abren un montón de nuevos mercados y nichos a los que hoy se puede acceder Claro. en condiciones mejores. Hablemos de la empresa, ¿no? Que decíamos que nació en pandemia y en pocos años logró entonces y logra actualmente tener negocios en más de 30 países. Exacto. Acumulando la exportación de 7.840 toneladas de producto, por lo que veo de los números actualizados. ¿Cómo fue la idea de abrir esta empresa? ¿Cómo había sido tu trayectoria anterior? ¿Estabas Bien. más vinculada a la docencia? Sí, exacto. Trabajé siempre en comercio exterior, en empresas de negocios internacionales, en el área comercial. Y bueno, y durante 7 años, mientras fui madre, tengo 4 niños, mientras fui siendo madre, me dediqué más a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Empresariales. Y bueno, di distintas materias de negocios internacionales. Me encanta ese contacto con los jóvenes con ganas de emprender y de conocer. Y bueno, y en esa última etapa, tuve como 6, 7 años, empecé a trabajar para una empresa que comercializaba pescado y bueno, y poco a poco fui encontrando en eso nichos distintos y me abrí yo en plena pandemia, estando con los 4 niños en casa y mi marido, que también se dedica al comercio internacional. Bueno, surgió la empresa y le pusimos como nombre Food Smart porque en ese momento todavía no sabíamos si iba a ir enfocada al pescado o estaba claro que la idea era ir por el alimento. Claro. Y bueno, empezaron las oportunidades por ahí. Por ahí, por el lado del pescado, es, digamos, como el nicho más fuerte que ustedes trabajan, ¿no? Sí, que no es solamente merluza, también hay otros productos. Otros productos, calamar, corvina, y trabajamos con otros orígenes, además de Uruguay. O sea, nos fue pasando que los clientes nos pedían otro tipo de productos, nos pasa al día de hoy. Y bueno, y vamos extendiendo la cartera de proveedores con los que trabajamos. Hoy en día Ecuador y Perú están siendo fuertes. Y bueno, con algún barco español también y Chile. ¿Y con cuántos países están o en cuántos países o empresas destino, de qué origen de destino? Sí. De destino, bueno, sobre todo en Europa. Europa del Este es un destino muy importante para la merluza, por ejemplo, y ahí estamos en Ucrania, Lituania, en Hungría, en Moldavia. Claro. Bueno, en Reino Unido también, en Francia estamos comenzando ahora con un producto de valor agregado que nos motiva mucho, Portugal, España, Gran Canaria, en esa islita comercializamos pescado uruguayo con valor agregado que está buenísimo. Qué para la hotelería, ¿no? En un lugar donde además la pesca debe estar en la mano. Increíble, son nichos que se van abriendo. Y que conociendo también, la ventaja nuestra es que conocemos de legislación internacional y sabemos, por ejemplo, que en Canarias, por ser una isla, no hay aranceles, entonces ya vendíamos pescado uruguayo sin arancel. Claro. Entonces, como que vamos encontrando esos nichitos que nos van preparando para lo que viene, que además es un mundo cambiante donde las reglas no se mantienen. Claro. Decías que están preparando o están negociando con Francia algún producto especial. ¿Qué tipo de producto, con qué valor agregado? Es un bloque de merluza que ellos luego cortan en trocitos y hacen para alimento de niños, para escuelas, lo rebosan. Como unas formitas. Como unas formitas de pescado. Como unas formitas de pescado como las que conocemos acá. Exacto, como las que conocemos acá. Por ese lado es por donde nos gustaría a nosotros ir encauzando la empresa y es a lo que apuntamos. ¿Y qué pasa con la producción local, no? ¿Qué pasa con el proceso de nuestra industria para responder a estas demandas? ¿Qué están viendo ustedes a nivel del pescado y de otros productos? Porque creo que también están explorando otros productos que tienen que ver con verduras, ¿no? O con carne. Sí, y justo ahora fuimos seleccionados para participar del programa Uruguay al Mundo como facilitadores, que es un programa nuevo de Uruguay 21, Ande, Latu. Y ahí vamos a acompañar empresas en el proceso de exportación y bueno, lo que nosotros hacemos muy bien es conectar la demanda con lo que se puede hacer localmente y tratar de afinar estrategias con las plantas de pescado para poder llegar a ese requisito que se pide en el exterior, que a veces son detalles, son un cambio de presentación, un cambio más pequeño, pero que es lo que finalmente determina que salga o no esa operación. Claro, y en ese sentido las plantas de pescado en Uruguay, ¿no? ¿Cómo están funcionando? Porque bueno, nosotros tuvimos como una gran industria que fue Fripur, que lideró, digamos, el mercado durante mucho tiempo y después imagino que después de ese cierre hubo un reacomodo importante en el sector, ¿no? Sí, la verdad que el sector en Uruguay ha tenido varios golpes que tienen que ver con temas laborales,
costos altos, envejecimiento de las embarcaciones. Entonces, la verdad que viene golpeada, tratando de apuntar a mejorar y reciben esta demanda internacional con buenos ojos y con ganas de apuntar a agregar este valor agregado que nosotros estamos planteando. Lo hemos logrado en parte, pero bueno, hay que seguir. Yo creo que esto con la Unión Europea es una oportunidad única de apuntar hacia eso. Claro. Hoy en día el mercado principal para la pesca uruguaya es África. Y eso está buenísimo porque el pescado es una enorme proteína y sirve para la seguridad alimentaria internacional, pero también hay lugar para procesar y vender productos con alto valor a otros mercados. Claro, porque el producto que llega a África o que le vendemos a África es entero. Sí, es corvina. Básicamente es el principal mercado de la industria pesquera. Sí. Vos decías de las dificultades, claro, hasta hace muy poquito un conflicto en la industria pesquera que paralizó barcos. Y exacto. Bueno, eso es un terreno más bien de la disputa del conflicto laboral, ¿no? De las relaciones laborales que también afecta junto a otros problemas más estructurales. El rubro. Sí, tal cual, así bien. Me gustaría saber cómo llegaste vos personalmente, ¿no? A interesarte por los negocios internacionales. ¿Qué le ves, ¿no? A este mundo que te entusiasma y te lleva a crear esta empresa, por ejemplo? Bueno, yo soy de Paysandú. Cuando me vine convencida de estudiar Relaciones Internacionales en la UDELAR, y desde el principio me encantó ver el mundo como el mercado frente a un país donde tenemos un limitado mercado de consumo. Lo vi como una oportunidad enorme. En un principio también dudé con diplomacia, porque me gusta también la parte de diplomacia, pero bueno, una vez que me fui afinando a que iba a tener una familia y me iba a fincar acá, fue el comercio lo que me fue llevando. Y bueno, y la verdad que es eso, la enorme oportunidad que da el mercado internacional y también que me inspira el colaborar con que nuestro país pueda exportar productos con valor agregado, repito, y aprovechar también muchos aspectos que tiene Uruguay que lo posiciona de una buena manera a nivel internacional, o sea, elementos de transparencia, democracia. En este caso, con Europa, la afinidad cultural que tenemos, el 90% de la población en Uruguay viene de Europa, y eso nos posiciona mejor quizá frente a algunos mercados o orígenes de la zona de Latinoamérica, como para aprovecharlo. Tenemos gran talento en Uruguay, mucho inglés. Hay muchas cosas que hacen que Uruguay esté posicionado de manera confiable a nivel internacional, y eso Europa lo ve. O sea, tenemos una afinidad. Nosotros tenemos clientes, como te dije, en más de 30 países, y no solo en Europa, también tenemos, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Venezuela, Colombia. Y nos pasa que con Europa la afinidad es muy sencillo negociar para nosotros con ellos, y a ellos les pasa lo mismo. Claro. Entonces, no se tienen que estar adaptando. Y fácilmente perciben esa confiabilidad en nuestra empresa y creo que en nuestro país. Sí, en estas horas hubo como varias señales en ese sentido, ¿no? Se siguen generando encuentros, intercambios. El presidente de la República participó en un encuentro sobre Foro Uruguay y Unión Europea, donde precisamente se destaca todos estos valores de los que mencionabas. El ministro de Economía en París también habló sobre una especie de encuentro civilizatorio, ¿no? Entre lo que es Europa y nuestra región, básicamente nuestro Mercosur. Y después las amenazas, ¿no? También que vienen de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, Jimena, y a la vuelta seguimos ahondando un poquito sobre lo que hace la empresa Food Smart. También me gustaría hablar un poco más de las mujeres en torno a este negocio, porque yo te hacía esta pregunta, ¿no? O te señalaba esta sorpresa, pero también tenemos a una vicecanciller que es mujer y que ha trabajado muchísimo en la consolidación de este acuerdo. Enseguida venimos, hacemos la pausa. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Conducción, Carolina García. La Colmena.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. La Mojigata presenta a los inadaptados con relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. La Colmena. Producción Matías Capek. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Faltan 16 minutos para las 14 horas. Estamos hablando de comercio exterior con Jimena Tortorella, que es licenciada en Relaciones Internacionales, por si se prenden ahora la colmena, especialista en comercio exterior, directora de Food Smart Group, la empresa que hizo la primera exportación del Mercosur a Unión Europea en el marco del nuevo acuerdo a través de un embarque de merluza con valor agregado destinado a Lituania. Hoy la empresa, después de 5 años, nació en pandemia, exporta a más de 30 mercados internacionales, especialmente merluza, trabaja también con calamar, con corvina procesada. Jimena, estuvimos hablando y vamos a seguir hablando un poco más acerca del rol de las mujeres en el comercio exterior, de alguna manera como que viene creciendo, y sin lugar a dudas el hecho de que la vicecanciller sea una mujer, Valeria Zuccasi, habla también de alguna manera, me imagino, de cierta inspiración. ¿No? Para las estudiantes, para las mujeres que están buscando un camino, ¿no? Ella ha sido clave en el acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo ves el rol de la vicecanciller en ese sentido? Sí, me encanta, me parece que una mujer tiene otra mirada, puede aportar una parte más emocional, que yo lo veo en los negocios, que parece que no, que estamos hablando de un rubro más frío o serio, pero siempre como que la mujer tiene otra sensibilidad que aporta desde otro lado y bueno, la verdad que es genial lo que ha venido logrando la vicecanciller, muy orgullosos.
Ujú. Claro, porque uno puede pensar que esto se trata de números o de Sí. llegar, digamos, a una mutua Ujú. conveniencia, pero en realidad hay otras cosas que pasan en la negociación, Sí. ¿no? Contanos qué otras cosas suceden, capaz que Sí. tenés alguna Sí, anécdota. sí, muchas. Yo trabajo con mi hermano, Bruno Tortorella. Nos divertimos, la verdad, y a veces hasta, digo, hasta el llanto. Pasamos de una emoción a la otra porque vivimos lo que los clientes van viviendo y trabajamos incluso en destinos con conflictos. Tenemos importantes clientes bueno, en Palestina, en Israel, en Ucrania, en Rusia. Y bueno, y hemos ido acompañándolos en los últimos 5 o 6 años que han pasado por todas. Claro. Y nos ha pasado de tener, bueno, contenedores en camino a Odessa cuando Rusia ataca. Tuvimos que redirigirlos, mandarlos para otro lado, que eso también habla de la adaptabilidad que tenemos que tener. Nos pasó también, bueno, cuando Palestina, el conflicto con Israel, también teníamos un contenedor en camino llegando, que ya no daba tiempo para redirigirlo y bueno, tuvimos que atravesar por una situación muy delicada porque la empresa, los dueños de la empresa fueron desaparecidos y tuvimos que enfrentar esa situación, contactar con gente de allá que nos ayuda a sacar el contenedor. Temas muy complejos nos han pasado en todos estos años y bueno, hemos ido aprendiendo y eso también fortalece muchísimo los vínculos con los clientes, porque ellos vuelven y vuelven y vuelven a nosotros, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿por qué? Y bueno, porque tenemos esa cercanía, nosotros seguimos las noticias y estamos permanentemente en contacto con ellos. Hay algo que podamos hacer por ustedes. Ahora tenemos uno de los principales clientes en Lituania, no es este el que va el contenedor en camino, pero es otro cliente que se le acaba de prender fuego todas las instalaciones ellos hacen ahumada la merluza uruguaya. Y bueno, y estamos apoyándolos a ver qué podemos hacer por ellos, pero por suerte tenían seguro, ya lo están poniendo en funcionamiento la planta de nuevo, pero hacemos ese seguimiento que de repente para las empresas que están más enfocadas en la producción no lo hacen y es ese plus que también nosotros les damos y es algo en realidad en lo que nos sale de esa manera y lo hacemos y creo que por ahí va un poco también el rol de la mujer en esa sensibilidad de que yo te hablaba, que a veces percibimos esos detalles, sabemos en qué está el cliente que se casó, que tiene hijos, y bueno, y todo ese acompañamiento creo que en el final cuenta a favor y es parte de lo que hacemos día a día. Claro, ¿tienen a Palestina también como destino? Sí. ¿Y De hecho, pasado mañana cargamos un contenedor para allá. Sí, o sea, son destinos que dependen de... En gran parte el pescado juega un rol importante en la proteína, como proteína en conflictos bélicos por su facilidad para almacenarlo, para consumirlo y más barato, ¿no? Que la carne roja. Sí. Y en este Entonces, caso, con Palestina, por ejemplo, ha habido Ujú. problemas, me imagino, de que el producto no llegara por Sí. cuestiones Sí. que tienen que ver con la seguridad o Sí. con Sí. digamos, el conflicto Sí. de repente aumenta y Sí, hay son barreras. riesgos, Y hay son riesgos, barreras. hay barreras. Sí, son riesgos que asumimos de manera lo más controlada posible. Tratamos de tener alternativas en caso de que eso ocurra. Siempre aseguramos la mercadería, etcétera. Pero bueno, son riesgos. Sí. Vos hablabas, ¿no? De esto, de alguna manera, del vínculo humano que tiene que Ujú. tejerse, ¿no? Sí. Entonces también pensamos en que el comercio internacional y que este tipo de relaciones necesita Sí. de una mirada también humana y de comprensión Exacto. y de lazos de confianza, porque, por ejemplo, vos decías, tengo que llevar el contenedor a otro lado porque Sí. no puede llegar a Palestina. Sí. ¿Quién te lo recibe? Sí. Y esa respuesta cual. también la encontrás En clientes que confían en vos, Claro. tal cual. Sí, eso nos ha pasado y con los clientes que nos han ayudado en ese sentido hemos ido creciendo juntos. De hecho, uno de los clientes que nos han salvado en ese sentido ha ido creciendo también a medida que hemos crecido nosotros porque se han posicionado en la región. Sí. Esto es en Klaipeda, ellos están en un puerto bastante estratégico en la región como puerto alternativo, por ejemplo, a los puertos de Ucrania, que por todo el tema del conflicto han sido evitados por las líneas marítimas. Y bueno, él ha crecido también de la mano nuestra. Entonces se forjan alianzas lindas
que está bueno. Y bueno, y 1 o 2 veces al año nos encontramos todos en las ferias de pescado, que está bueno también, porque en el día a día es telefónico, WhatsApp, mail, pero 1 o 2 veces al año nos vemos, conversamos las dificultades o las proyecciones. Claro. Nos decías que de alguna manera la pesca es un sector subexplotado, ¿no? En Uruguay, en el sentido de lo industrial, me imagino que es la afirmación. Sí, y de captura también hay un estudio de Ceres, bastante reciente, que habla de que se podría aumentar un 125%, creo, la explotación pesquera, por lo que sin afectar la sostenibilidad de la fauna. O sea, hay capacidad de poder crecer en volumen y bueno, y ni que hablar en valor agregado, que ya lo hemos hablado bastante. Claro, porque desde el punto de vista científico siempre se ha hablado de una sobreexplotación de los recursos marinos y que esto de alguna manera amenaza lo que tú decías, la sostenibilidad del sector, ¿no? Como presión sobre ciertas pesquerías. Claro. Esto también es algo que está de alguna manera en discusión y en particular el control que el Uruguay puede hacer en torno a los barcos que están pescando en nuestra zona, en nuestra plataforma territorial, no sé, y generando de alguna manera la sobreexplotación. La sobreexplotación, ¿vos entendés que viene más de ese lado o también los barcos pesqueros uruguayos tienen que o necesitan otros marcos regulatorios? Y bueno, la verdad que existe una zona de pesca común, que es en la que pescan todos, y bueno, después está la zona de pesca uruguaya, en la que por los estudios que hay, podría explotarse más. En la pesca, en la zona uruguaya. Sí, pero bueno, el límite también, hasta qué punto es lo internacional, las aguas internacionales y la uruguaya, no lo sé. Claro. Pero esos límites se atraviesan muchas veces, que es lo que pasa con los barcos con otras banderas. Existen vedas también, pero bueno, las vedas, al menos hasta donde tengo entendido, son más en la zona de pesca uruguayo-argentina, para proteger justamente la fauna o las especies más pequeñas. Claro. Hablábamos de la presencia de la mujer, ¿no? En esta industria de la pesca. Recordando a Fripur, también recordábamos que era una planta de procesamiento de pescado donde la mayoría de las personas que trabajaban eran mujeres. ¿Qué pasa hoy? Sí. Y bueno, hoy se sigue dando, si revisando números, el 70-75% de las mujeres, de las trabajadores en las plantas pesqueras uruguayas son mujeres, frente a la tendencia regional, que es del 62%. O sea, tanto regional como particularmente local, es muy fuerte la presencia. Sin embargo, esos cargos no llegan a ser cargos jerárquicos. Solo el 4% en la región de los CEOs en plantas pesqueras son mujeres. Bueno, esto habla de esta disparidad, ¿no? Que yo te mencionaba, que la verdad que en mi trabajo diario hablo con hombres, son muy pocas las mujeres, quizá en otros países hay un poco más, pero sí, es un sector muy masculino. Sí, eso es bastante marcado. Es bastante marcado, ¿no? Sí, y en ese diálogo que tenés que tener mayormente con hombres, ¿has tenido que atravesar algunas barreras que tienen que ver con los prejuicios? Sí. ¿Sabes qué? No tanto. No tanto. No tanto como podría creer. No, yo lo llevo bien. Fui criada con varones, tengo 2 hermanos. Se ve que estoy acostumbrada. No he tenido demasiado problema. Sí, es más con quizá pares que te dicen, que llama la atención, pero no lo he sufrido, no lo sufro. Claro. Sí. Porque, bueno, de alguna manera también en el comercio exterior, como hablábamos, ¿no? Los negocios internacionales también están liderados por mujeres en muchos casos. O sea, las mujeres han avanzado en este terreno. Sí. También revisé los números antes de venir y el 35% de las mujeres estamos en comercio internacional, pero también pasa lo mismo de que no tanto en puestos jerárquicos. Claro. Sí. La verdad que la mayoría de las empresas con las que yo trato cuando hablo de los dueños de empresas, no sé si hablo con alguna mujer, son hombres. Son hombres. ¿Y qué pasa con las barreras culturales con otros países del mundo, ¿no? Estás hablando de países con los que ustedes trabajan, tienen un fuerte contacto con países de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esas barreras culturales? ¿Sabés qué? Siento mucha afinidad. De hecho, me he hecho amigos en Croacia, en Eslovenia, que no nos compran tanto, pero han pasado a ser amigos.
tenemos mucha afinidad cultural. Ellos también viven en países, bueno, que están en desarrollo. Quizá no estamos hablando de, no sé, de Francia o de España, sino de países que han sabido pelearla también. Y la afinidad es bastante importante. Después, de repente, sí tenemos una diferencia horaria que a veces nos limita un poco, pero mucha afinidad cultural. Y después, bueno, tenemos también otros países donde las culturas son bastante diversas. Trabajamos con orígenes, como te mencionaba, en Ecuador, en Perú, y ahí a veces tenemos otros condimentos. Tenemos productores con los que nos divertimos, hacemos chistes que son más, en otro sentido, claro, afines, más cercanos a lo nuestro. A lo nuestro, exacto. Y bueno, y después con otras religiones, como cuando hablamos de Medio Oriente, que también hay que saber respetar los días en que ellos no trabajan. Las formas de negociación son distintas también. Ya sabes que cuando te vas a enfrentar a un tipo de cliente, el precio base va a ser distinto que el que termina cerrando. Sin embargo, hay otros que no, que ese es el precio, y eso difícilmente ellos te vayan a pedir una rebaja, pero vos o sea, tenés que, esos detalles los vas conociendo, y me hacen acordar a la época docente, cuando dábamos eso. Acá lo vemos en la vida real, en la práctica, claro. Sí. Tratar de entender entonces esa cultura para obviamente llegar a cerrar un negocio. Sí. Pero también de alguna manera pensaba algo que muchas veces se dice, ¿no? Que el comercio internacional, que el intercambio comercial, de alguna manera es una forma de derribar barreras culturales. Es verdad, sí. Sí, ¿no? sí. Y eso forma parte como de la cultura universal, ¿no? Tal cual. El hacer negocios. Sí. Eso, hacer comercio. Eso lo vivís en el día a día. Lo vivo. Hay clientes que les encanta hablar por teléfono. Ahora tenemos un cliente nuevo en Venezuela, también otro mercado que quizá hace un año para mí no me lo imaginaba. Y terminamos teniendo una afinidad divina es una empresa importadora, un frigorífico de allá, que la señora, hablamos por teléfono, me cuenta. Terminás generando muy lindos vínculos y eso, conocimiento de culturas, te cuenta, bueno, en qué está el país. Justo cuando lo de Maduro, habíamos ya iniciado con ella las negociaciones, y bueno, ¿y esto cómo afecta? ¿Y van a ir para adelante? ¿Y van a ir para atrás? Nos pasó incluso con Estados Unidos cuando el tarifazo de Trump, estábamos por salir un contenedor para allá y nos afectaba porque aumentaba el arancel con el que iba a llegar el producto. O sea, no nos afectaba a nosotros, pero sí al cliente, que es lo mismo. Y bueno, eso también hizo que tengamos que conversar con ellos sobre ese tema. Y bueno, sí, es un intercambio cultural interesante. Para cerrar, Jimena, ¿cómo ves al Uruguay entonces en el marco de este acuerdo? ¿Cuál es un poco tu impresión sobre cómo va a seguir este proceso? Sí. Y bueno, yo la verdad que soy muy favorable, optimista. Creo que se van a abrir nuevas oportunidades, que hay que estar bien finos en recibirlas y en adaptarnos a ellas. Es un mercado exigente, pero que seguramente tenemos sectores que ya están preparados para. Y bueno, siendo Uruguay, o sea, Mercosur, somos también Argentina, Brasil, y a veces tenemos complementariedad en la exportación, por lo que exportan lo mismo que nosotros, y quizá en volumen nosotros no podemos competir tanto, pero sí podemos competir en valor, en esto que les decía, de confianza, de esas cosas que no son tangibles, que son más intangibles, pero que estamos mejor preparados, creo yo. Sabés que Uruguay no te va a cambiar las reglas de juego, y eso los clientes lo saben. Y bueno, aprovechar esos aspectos y aprovecharlo para potenciar la industria y exportar valor agregado. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a un ti. placer conocerte, Jimena Tortorella, entonces directora de Food Smart Group. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hacemos la pausa, ya venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido.
Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Amor, ¿sabes que si ganamos en la promo de Estaciones ANCAP nos vamos a Noruega? Oh, siempre soñé con ir a Noruega. Bueno, yo en realidad prefiero el calor, la playita. Ah, bueno. Pero ahora es cuando me decís no importa, mi amor. Si es contigo voy a donde sea. ¿No? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generas chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. De 13 a 15, La Colmena. ¿Cuántas calles serán las que iremos a caminar? ¿Cuánto tiempo habrá que congelar en un reloj de sal? ¿Cuál será el bar que de tu piel? Estamos escuchando a Flor Gamba, esta cantautora, cantante, compositora que nació en Canelones, que ahora vive en España, que integra la banda de Jorge Drexler, que ayer vimos en el Antel Arena, cantando a dúo. Te llevo tatuada, hermosísima canción, que la vimos también bailar con otras de las canciones muy, muy moviditas de Drexler, Bailar en la Cueva, jugar con sampler, tocar la guitarra. Y bueno, y una vez que escuchamos que Drexler decía que era la uruguaya de la banda, que había nacido en Canelones, salimos delante de la arena muchos preguntándonos, ¿quién es Flor Gamba? Queremos conocer un poquito más sobre ella y sobre esta oportunidad, imagino, enorme, de estar en el escenario con Jorge Drexler. Estamos en comunicación con Florencia Gamba. ¿Cómo estás? Bienvenida, finalmente estamos en contacto. Hola, buen día, Caro, buen día. Qué lindo conocerte, por lo menos así en esta distancia telefónica, pero bueno, Sí. haberte conocido también en el escenario ayer, quedamos creo que muchas sorprendidas por tu participación y bueno, y recorriendo un poquito los últimos años de tu vida, entendemos que estás viviendo en Madrid y que estás siguiendo un camino artístico allá. Contanos un poco cómo fue cómo fue llegar a Drexler en primer lugar. Bueno, como creo que fue un encuentro, ¿no? Como no fue tanto así como un encuentro en el mundo de Uruguay, Madrid, nos encontramos allá, pero después coincidimos acá también y nos empezamos a ver como en este mundo tan bonito que es la música y bueno, fue así. Fue un encuentro. Fue así, un encuentro entonces entre Madrid un encuentro de y Uruguay. La vida. Un encuentro de la vida. Y vos naciste en Canelones. Sí, yo nací en Canelones. En la ciudad de Canelones. Sí, y en la ciudad de Canelones. Bien, Canaria.
bien canaria, ¿no? Sí. Porque así fue como te presentó ayer, bien canaria. Siempre me presenta así. Siempre te presenta así. ¿Cómo sentiste el cierre de este fin de semana en el Antel Arena? Bueno, fue muy emocionante, la verdad. Sí, muy, 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 muy emocionante. Creo que fue como un antes y un después así. Mirá. En todo, sí. Porque, bueno, ligar con el público uruguayo, estar, ¿no? En una celebración también, de alguna forma, como una celebración de toda nuestra identidad, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Con tu gente, con las personas que admiras un montón, con tus referentes en la música, con las personas que están en el público también que sabes que están y admiras un montón y de repente los ves ahí también de casualidad. Fue muy emocionante, la verdad. Y lo sigue siendo, es como una cosa que queda para siempre en el corazón. Claro, así se fueron todos, ¿no? Sí. Como con ese calorcito en el corazón. Flor, tú estás integrando toda la gira, participás de toda la gira de Drexler, contanos. Sí, sí, sí. ¿Eso implica hasta el 2027? Sí, si Dios quiere, sí. O sea, es enorme. ¿Qué está pasando con este disco? ¿Qué está pasando contigo en el escenario, también en tantos otros países? Y es maravilloso. A mí personalmente me encanta, ¿no? O sea, es mi favorito. Pero creo que a todos nos pasa lo mismo. Estamos disfrutándolo un montón como espectadores y como acompañantes, con la suerte de poder ser parte también Claro. de este momento tan lindo de la historia. Sí, me imagino porque, bueno, es un disco que lleva a todos estos países o en esta gira nuestro patrimonio, ¿no? Cultural, el candombe, ¿no? El candombe que sorprende. ¿Qué te ha pasado en ese sentido en los países o en los lugares donde han estado cuando se presenta el candombe? No, la gente le encanta, la gente se aprende la clave, se canta todos los temas, o sea, es una maravilla. Es estar en casa en todos lados. Claro, qué increíble Sí, eso, sí. ¿no? Está buenísimo. Flor, contanos sobre vos. Entonces, en Madrid estás trabajando como compositora, tenés un disco que se llama 12, ¿no? Otros sencillos. Estuviste aquí en nuestro país, creo que en el 2023, presentando un espectáculo, si no me equivoco. Sí. Y también has trabajado y trabajás como en composición de música para películas. Bueno, sí, eso fue antes de irme a Madrid, que tuve así como un momento bastante de música para cine, que fue lo que me llevó también allá, entre otras cosas. Y sí, y ahora estoy viviendo allá, trato de venir siempre que puedo a Uruguay. Y bueno, y acabo de sacar sí ese disco que es bastante íntimo y así como con esa característica de un acto de intimidad, digamos, con la guitarra y mi familia y mi historia y mis pequeños recuerdos que los hice canciones y los dejé ahí impresos. Eso es 12, ¿no? Sí, eso es 12, que lo acabo de sacar, lo grabé hace 2 años en realidad. Es un disco que está hecho completamente analógico, digamos sin computadora, sin nada, en un estudio que hay allá en Madrid, que es a cinta. Y claro, por eso tiene como esa cosa de que parece que o sea, es todo en directo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un disco que le hice, o sea, que le había hecho a mi abuela en su momento, hace 2 años. La última, era como un disco que hice como cuando cumplí 24, dije, ok, hago un disco que sea 12, de 12 canciones, que representaba como una canción por año. Desde los 12, que fue como las primeras canciones que hice, hasta los 24. Y la última era para mi abuela. Entonces ese año justo fallece mi abuela y no llegué a mostrárselo. Entonces me costó como 2 años mezclarlo y poder sacarlo. Así que también ahí está. ¿La última canción cómo se llama? Nona. Nona. Sí. Nona. Sí, sí. Es como ese gesto de... Y realmente ella fue como súper relevante en tu vida, claro. si generó, digamos, de alguna manera este silencio. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, mis abuelas y mis madres han sido todo en mi vida. Vos tenés el apellido, usás el apellido materno, Gamba, sí. ¿no? Pero venís de una historia de músicos en Canelones. Contanos un poco eso para conocer también tus orígenes. Sí, sí, bueno, sí, es cierto. Digamos que toda la familia tiene como esa cosa medio musical, sobre todo ese amor musical. Yo creo que ha sido como un lenguaje familiar siempre, ¿viste? Desde mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos han sido como directores de orquesta, instrumentistas,
pintores, artesanos, ¿viste? Siempre estaban como haciendo cosas, haciendo cosas que lo pasaban bien seguro. Claro. Siempre en Aburrirse Canelones. no se aburría. Siempre en Canelones. Siempre en Canelones. La música y la comida era algo que no podía faltar. Claro. Tatarabuelo, me dijiste. Sí. Vinculado a la música. Sí, claro, sí. Hay como todo un árbol así medio bastante sólido, ¿viste? Yo creo que era como eso, la forma en la que se amaba, le enseñaban a sus hijos, no me imagino, che, mirá, la música es lo más lindo que hay en la vida, tomá. Y así se fue pasando de generación a generación. Y bueno, llegó mi abuela, mi mamá y a mí en casa, ¿no? Digamos, como con el piano y tal. Que estaba escuchando, entonces me quedé pensando, digo, en que el disco 12 lo grabaste totalmente analógico. Sí. Sin embargo, ayer cuando sonó Bailar la Cueva, te vimos manejar el samplers, Sí. ¿no? Así se llama. Y también utilizás esta tecnología, digamos, para hacer tus canciones, porque también vimos en algunas otras canciones que no son de 12, que hay, ¿no? Una composición donde hay sintetizadores. Sí, claro. Entonces, contame cómo es este juego, ¿no? Entre estas polaridades, tal vez. Bueno, ha sido un poco un diálogo también con la música, ¿no? Yo hice un disco en realidad todo electrónico también. Y eran como dos cosas que intenté encontrar como la convivencia, y en el medio son todos los procesos de búsqueda, de bueno, pauso esto, sigo por acá, me encuentro, hago, deshago, control Z, vuelvo a hacer, vuelvo a deshacer. Esto no soy yo, esto sí, ¿quién era? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y Claro. siempre todos los caminos terminan en la canción y en la guitarra y en la voz. Entonces, de alguna manera, todo eso para mí fue una escuela, y lo es y me encanta, porque para mí es como, me fascina, o sea, a mí me gusta hacer música en todas sus formas. Expresiones. Eso tal vez, esto que estás diciendo conecta con algo que yo leí en una entrevista que te hicieron hace unos años en Montevideo Portal, donde contás que tus influencias son muy variadas, ¿no? Desde Gustavo Pena, ¿no? El Príncipe, con quien sentiste una conexión muy importante, Hugo Fatoruso, Mercedes Sosa, pero también Chopin, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí está la parte clásica. Sí. O sea que vos pasás de escuchar un día Led Zeppelin. Sí, Led Zeppelin a Chopin otro. Sí, depende cómo me levante, es el disco que pongo. Ahora me acabo de comprar, estoy feliz porque pasé por Tristán y me compré unos cassettes y unos discos de Mateo, de Citarrosa, de Opa, de Jorginho Goularte. Me voy llena de buenas cosas. Claro. Por eso mismo, por eso mismo el espectáculo que brinda Drexler, que brindan todos ustedes, esa banda que son como 7, 8, ¿no? Arriba. Sí, claro, conecta tanto contigo y lo disfrutás porque es algo, la música uruguaya la llevás entonces en la sangre. Y no por ser uruguaya, sino porque hay mucha gente uruguaya, hay muchos ¿no? músicos que de repente no conectan tanto con esas raíces, digo. Claro, sí. El cierre, Yo sin duda que sí, conecto y que vos me encanta. sin y me duda hace conectás. feliz. Sin dudas conectás con eso. Sí, me encanta, me hace... Sí, me devuelve a casa. Cuando estás en Madrid, ¿vivís en Madrid, Flor? Sí. En Madrid escuchás también música Sí, claro, uruguaya. es donde más escucho. Es donde más escuchás. Cuanto más me alejo, más lo necesito, ¿viste? Claro. ¿Extrañás? Sí. ¿Extrañás Canelones, Montevideo? ¿En los últimos tiempos estabas en Canelones todavía o estabas en Montevideo? No, yo me fui, me había ido temprano, estuve en Montevideo estudiando y tal, y después me fui a Maldonado, así como más a buscar como más el mar y eso, y me fui después para España. Claro. Pero bueno, siempre volvía porque en Canelones están mis abuelas, mi familia, mi mamá, mi hermano. Y eso es un arraigo muy fuerte. Volviendo a la música uruguaya, ¿no? Y a esto que fue ayer el recital, realmente también una celebración de nuestra música. Quería mencionar también que el cierre del espectáculo tuvo a Alfredo Citarrosa, porque realmente no faltó nada, ¿no? En cuanto a las vertientes. Eso fue increíble, fue una hermosa sorpresa, Milonga de Ojos Dorados. Sí. Y eso pasa en todos los shows, en todos lados, en todo el mundo. O sea, cada vez que se cierra. Y yo siempre me olvido porque estoy como con el show, y cada vez que termina el show y pasa eso es como, es como muy, muy, la verdad que
No, es muy emocionante para nosotros, ¿viste? Es muy emocionante. Claro, claro, porque además estás como en un festejo, en una algarabía, y de repente aparece esa canción y te vuelve a llevar a un estado, ¿no? De conexión. Fue, yo creo que para todos fue una sorpresa. Así que Citarrosa cierra siempre en cualquier parte del mundo. Sí. Sí, hasta ahora ha sido así, creo que va a ser, porque es maravilloso, ¿viste? Es un momentazo ese. ¿Y cómo has conectado con las españolas? Porque además de vos ser también una solista, tener tu proyecto solista, las otras mujeres también. Alejandra López es una de ellas, la otra no me acuerdo el nombre. Miriam, está Ale, Miriam, Eva, después está Marc, Uma y Julio, que es uruguayo. Julio. Julio también es uruguayo. Sí. Y con las mujeres, ¿no? No, esto es, o sea, es... ¿Cómo te lo explico? Es hermoso. Es como un club de sirenas que estamos todo el día haciendo cosas, planes, juntas. Hay mucha sororidad, muchísima sororidad. Y bueno, para mí eso es como... Es hermoso. Y además de que los chicos son también increíbles personas también, ¿no? Como que tienen muy bien trabajada la masculinidad y es como muy lindo todo. Hay mucha sororidad. Claro, es qué muy bueno. precioso. Qué bueno eso, ¿no? Lo que se ve en el escenario es lo que es el día a día. Yo creo que eso es lo lindo. Y además hay una distancia generacional también entre los músicos y el propio Jorge Drexler. Tal vez alguno es más cercano a Jorge, que tiene 60 o capaz que un poquito más de 60, ¿no? ¿Y qué pasa ahí también, no? Porque es como un intercambio también intergeneracional. Sí, yo creo que aprendemos todo. Eso siempre decimos, ¿viste? Como nosotros aprendemos de ellos de nosotros, viste, como que todos tenemos algo que aprender siempre. Y después me parece que la música, o al menos desde mi experiencia, siempre he tenido como esa cosa medio atemporal. Yo he tenido de más chica, que era como más distante la diferencia, así. Tenía muchos amigos mucho más grandes. Claro. Que nos juntábamos con un piano y una guitarra y ahí no había edades, era como un encuentro, ¿no? Como al final la música quita esas fronteras también, ¿no? Como que une mucho y te enseña, yo creo que está bueno. Sí, totalmente. Y bueno, de alguna forma el trabajo de Jorge Drexler también como artista ha sido ese, ¿no? Unir es algo que él expresa a través de sus canciones y de lo que ha vivido también en este desarraigo, ¿no? Porque el desarraigo es algo que te cambia la vida. ¿No? Me imagino que vos lo estás viviendo de esa forma también, claro. Ya nos hablabas de eso. Florencia, tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo sigue esto? ¿A dónde se van ahora? Y vamos a seguir por el mundo. Claro. Métanse ahí en el Instagram de Jorge y vayan viendo. Pero ahora ahora volvés a Madrid a hacer un parate. Sí, tenemos un par de conciertos allí, después volvemos a volar. Estamos yendo y viniendo. Y mientras tanto, vos tenés tus espacios para retocar tus cosas, para poder meterte un poquito en lo que en tus propias historias, digamos. Sí, sin duda, sí. Siempre está eso. Siempre está eso. Sí. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, otro abrazo. Muchas gracias a vos. Otro abrazo. Otro abrazo enorme. Otro abrazo y bueno, grande. Seguiremos escuchando el disco 12, que lo vamos a tener entonces sonando estos días para poder seguir compartiendo tu música y que llegue a estos corazones. Gracias, de verdad. Dale, un abrazote. Ojalá llegue así con todo ese amor. Muchas gracias. Hacemos la pausa y vamos a hablar con Carolina Grayson, que ya está por aquí. Nos vamos a meter en la historia. También tiene que ver mucho esta historia que nos va a contar Carolina con nuestra identidad, ¿no? Y con nuestra pasión, que es el fútbol. Ya venimos. Desde muy lejos traes el fruto del tiempo, sobreviviente de amores muertos. Te vi volar, tus manos, la varita mágica. El tiempo se acaba y nos pide más. Nos abrimos
Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrado de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos. Más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Últimas entradas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. De 13 a 15, La Colmena. Invictos en Europa, invictos en América. Del mundo son campeones, de América lo son. Los mismos que en Colombia, en campos de New York. Vaciaron victoriosos el patrio pabellón. Bueno, está todo dicho, ¿no? Nos vamos a hablar de esta pasión uruguaya que tenemos en nuestras raíces, que nos atraviesa la sangre. ¿Cómo están viviendo esto? Yo, en particular, no siento como el clima de otros momentos, pero es cuestión de que esto arranque esta semana, ¿no? El jueves arranca el Mundial y seguramente todos vamos a estar ya mucho más enganchados. Pero vamos a hablar de la historia, ¿no? Una mirada histórica del fútbol, más allá de lo deportivo también, ¿no? ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Carolina Grayson, historiadora, que un lunes sí, un lunes no nos acompaña en La Colmena. Bueno, buenas tardes, Carolina, y buenas tardes a la audiencia. Y bueno, como para agregar un poquito a esta, sí que está medio como opacado el espíritu mundialista, pero bueno, desde acá vamos a hacer una pequeña contribución. No vamos a hablar ni de técnicas, ni de estrategias, ni de tecnicismo, porque no es lo que a mí me caracteriza, más allá de que me gusta el fútbol. Hijos varones obligan en cierto sentido a entrar en contacto con el deporte, me gusta verlo, pero nada más. Pero lo que me parece interesante hoy es como conversar y aportar como una mirada historiográfica
al fútbol, porque a partir de cierta renovación historiográfica, una importante renovación historiográfica que hubo por allá por los años 60 a partir de Francia, comenzó antes con la Escuela de los Anales, pero en los 60 se incorpora una nueva mirada en cuanto a aportes desde la historia de las mentalidades, la historia social, la historia cultural, y se renovaron los objetos de estudio, y desde ese momento, el fútbol es también un objeto de estudio para la historia. En Uruguay tenemos importantes líneas de investigación en ese sentido. Hay un grupo importante de estudios de fútbol del Uruguay que la semana pasada tuvo su evento, 2 días de ponencias, trabajos. Sí, claro, porque hay Juan Carlos Luzuriaga es el que lidera esa corriente, pero también hay otros como Arnaldo Gomenzoro, mujeres como María Pía Echenique y Victoria Pastorino que también trabajan estos temas. Entonces hay una corriente historiográfica que ahora están en zafra, afortunadamente, y esto hace que se visibilice un poco más estos estudios en relación al fútbol. Pero como te decía hoy, la idea es analizar un poco cómo fue ese entrelazado entre la política, el deporte, y cómo también se fue estructurando una identidad nacional. Es decir, yo creo que hay una trilogía que cuando vamos por ahí nos identifica muy bien a las uruguayas y a los uruguayos, que es esa trilogía laicidad, mate y fútbol. Son como 3 cosas que forman parte de nuestra forma de ser. Y claro, siempre el punto de partida son los grandes campeonatos del mundo que ganamos en el 30 y en el 50. La idea de hoy es que el 30, el 50 e incluso los campeonatos olímpicos sean el punto de llegada. Ir un poquito más para atrás y ver cuándo, en qué momento fue que se empezó a configurar esta cuestión del fútbol y por qué, en definitiva, en el año 24, ¿no? este equipo uruguayo por primera vez gana un campeonato. Claro. Bien, y entonces sí, podemos recordar entonces y escuchar de alguna manera, adelanto de un documental que se llama La Primera Estrella, de Sebastián Bednarik, que les decía que esta semana se estrena, para darle pie entonces a lo que Carolina nos habla después. Recorriendo la historia del fútbol uruguayo, es imposible no hacerse la clásica pregunta: ¿cómo hizo este país tan chico para conseguir tanta gloria? Los triunfos del 24, del 28, del 30, lo que hicieron fue justamente construir la nacionalidad. No solo tiene que ver con la identidad propia, sino con la proyección hacia afuera. Muchos conocieron la bandera uruguaya gracias a eso. Se pensaban que Uruguay estaba en América del Norte. ¿Qué es este país donde los jugadores tienen esta elegancia para jugar con el balón? Decían que Uruguay jugaba un fútbol arte. Toda la prensa europea decía que nunca habían visto jugar así. Hoy se discute el tema de las 4 estrellas de Uruguay. ¿Qué tema? Cuando la FIFA lo homologó, cuando la FIFA lo dice, eran campeonatos del mundo. Y yo creo que hay que mantenerlo siempre ese valor. Y la forma de recordar a los que hicieron posible eso. Toda esa historia, todos esos festejos y toda esa unión son los que mantienen viva la ilusión de ir tras una nueva estrella. El pueblo de Francia en las Olimpiadas. Escuchábamos las voces, para quienes no están mirando por streaming, de Gerardo Caetano, del historiador que también, ¿no?, ha estudiado mucho, futbolero de ley, y exjugador de fútbol. Exjugador de fútbol también, claro. Escuchábamos a Echandi, escuchábamos a Juan Carlos Celsa, el filósofo Facundo Ponce de León, y la voz narrativa de César Troncoso, ¿no?, para nombrar algunos, y esta discutida cuarta estrella, pero también este origen, ¿no? Entonces hablamos de un origen que tiene que ver con los finales del siglo XIX. Digamos que ahí está la pregunta, ¿cómo hizo Uruguay, este pequeño país, tan pocos habitantes, para empezar a tener esa fama mundial que en definitiva termina siendo, con el hecho de ser la primer sede del primer campeonato del mundo? Porque el 24 y el 28 eran Olimpiadas. Exacto. Aunque Caetano dice eran claro, ahí está la discusión de la estrella, ¿no? Claro.
pero sí eran campeonatos mundiales igual. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Y digamos, y para recordar un poco a los oyentes, ir un poquito para atrás y ver cuándo es que empieza todo este tema del fútbol en el Uruguay. Y bueno, nos tenemos que remontar al siglo XIX, mitad de siglo, de la mano de inmigrantes y de inmigrantes ingleses, que son los que traen al Río de la Plata la práctica de este deporte, asociado sobre todo en un principio a círculos elitistas vinculados con el comercio, con la banca, con la industria, a contramano de lo que podría suponerse en los orígenes. El fútbol en el siglo XIX no era un deporte popular, estaba más bien restringido a las élites. Ahí tenemos el Montevideo Cricket Club, el Montevideo Rowing Club, que fueron espacios pioneros, pero bueno, luego, a medida que va terminando el siglo y avanza el siglo XX, comienzan a surgir nuevos clubes, siempre asociados con la inmigración, el Albion, el Uruguay Athletic y Deutsche Fußball Club alemán, y bueno, junto con el famoso Central Uruguay Railway Cricket Club, que es el antecesor al Club Peñarol en 1891, luego el Club Nacional en 1899, y ahí hay una polémica interesante, sobre todo porque el Club Nacional surge como como que se apodera de lo locatario, porque siempre estuvo muy vinculado a lo extranjero y a la lengua inglesa. Incluso la Liga Uruguaya de Fútbol se llamaba en un principio Uruguayan Association Football League. Recién a principios de siglo se va a llamar Liga Uruguaya de Fútbol y mucho tiempo después Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea que había muchos clubes, había una movida importante, el fútbol de ser elitista pasa a ser más popular y bueno, y llega, digamos, a todos los estratos de la sociedad. Pero para ver cómo es que se llegan a estos campeonatos importantes, para mí ahí hay unos años claves que son de 1916 a 1930 como punto entonces de llegada y no de partida, y es porque en este periodo se va consolidando primero a Uruguay como parte del mundo internacional del fútbol, ocupa su lugar internacional por una serie de victorias que ahora vamos a comentar, y después porque se va estructurando una narrativa en torno al fútbol que va conformando esa identidad nacional. Y ahí yo decía esos años claves, y hay un año de inflexión muy importante que fue el 1917, cuando a Uruguay le corresponde organizar el campeonato sudamericano, lo que vendría a ser una especie de antecedente de la Copa América. Y para ese campeonato sudamericano, Uruguay tiene que tener un terreno apropiado para ese campeonato, y ahí digo también es un punto de inflexión, porque a raíz de la organización de ese campeonato, el fútbol deja de ser algo propiamente privado de la liga de fútbol, sino que comienza a meterse el Estado también en la organización, y lo hace de la mano de la Comisión Nacional de Educación Física, que es la encargada de encontrar un espacio adecuado para celebrar ese campeonato, esa primera antecedente de Copa América, en 1917. Dato importante, en esa Comisión de Educación Física estaba nada más ni nada menos que José Valle Ordóñez, que después de su segunda presidencia se mete también en el fútbol. Y ahí vemos cosas de larga duración, los políticos, el deporte, el fútbol. Claro. La cuestión es que por esa intervención estatal se logra un préstamo en un banco muy importante para hacer esa famosa cancha importante para albergar este campeonato. Y ahí se construye el que se llama el Coloso de Madera, que era un estadio como para 40.000 personas, con una tribuna enorme, techada de madera, y se le llama así el Coloso de Madera en contraposición de lo que luego será el Coloso de Cemento, que es el Estadio Centenario. Entonces, se monta esa cancha, ese estadio para 40.000 personas, y en el 17. Y en el año 22 se desmonta, y allí se desmonta esa cancha y se le otorga al director de paisajes públicos de lo que sería la Intendencia de Montevideo un proyecto para hacer allí mismo una pista de atletismo. El personaje encargado de eso es Escaso, el arquitecto Escaso, claro, que años después le van a dar el gran proyecto de construcción del estadio. Entonces, ese año 17 es clave porque Uruguay demuestra capacidad logística y también demuestra capacidad deportiva, porque ese primer antecedente de Copa América se lo gana Uruguay y gana nuevamente Argentina, con varios partidos
en donde realmente el equipo uruguayo marcó mucho la diferencia. Ese lugar, ese lugar de lo que hoy es el Parque Valle o Parque de los Aliados, es estratégico en la configuración de esta cuestión del tema de la identidad, el fútbol. No en vano toda esa zona se llamó primero Parque Valle, haciendo alusión a todo este entramado. ¿Tiene que ver con eso entonces, ese Tiene vínculo? Que ver. Antes se llamaba Parque Pereira, luego Parque Valle, y bueno, y después con el triunfo de los aliados, el parque pasó a llamarse Parque de los Aliados, pero creo que hoy en día le seguimos diciendo totalmente Parque Valle. O sea y muy cerquita del Coloso de Madera, tiempo después, el Coloso de Cemento, bueno, con todo ese prodigio que significó la construcción en un récord de 6 meses, ¿no? La construcción de ese estadio centenario para inaugurar en el campeonato de 1930. O sea que en esa época, ya 1916, 1917, el fútbol ya se había extendido, ¿no? Como un deporte que estaba siendo un deporte popular y era el más popular en todo el país. Exactamente. Ya había llegado también a otros departamentos, obviamente. En el interior se había desarrollado también en una cantidad de clubes de las distintas, no solamente capitales departamentales, sino de ciudades más pequeñas, y realmente se populariza. Y además los equipos son equipos que ganan, equipos que tienen buena performance y que, como dicen ahí los expertos del fútbol, es el juego bonito, que como movían la pelota, ya ahí no me meto porque ya digo, yo no soy experta, pero a lo que voy es que siempre se llevan los logros, el 24, el 28, el 30, el 50, y hay un antecedente importante que explica, ¿no? Y que explica también por qué en 1929 en Bruselas, en la asociación, en la FIFA, digamos, se plantea cuál va a ser la sede del primer campeonato, y bueno, por unanimidad se decide que sea Uruguay, justamente por esta trayectoria, ¿no? Y además hay otro motivo muy importante en 1930, que es la celebración del centenario, ¿no? Y eso es otro capítulo, porque el Estadio Centenario, que todos los montevideanos nos pasábamos por ahí en forma cotidiana, tiene una carga simbólica muy importante en este periodo de celebración de los fastos de la independencia en el siglo pasado. Claro. Hoy en día hablamos de proceso de independencias. En esa época hubo una polémica que no había procesos. Eran 2 fechas, o el año 1925 o el año 1930, para celebrar los centenarios, como todo, la partidocracia y todo en el Uruguay se politiza, con tensiones políticas de por qué un sector, y sobre todo el Partido Nacional, pedía el 1925 y por qué el Partido Colorado pedía el 1930 para festejar. Vamos a hacer una pausa y retomamos entonces sobre este 1930, que de alguna manera dio entonces como otro punto de partida, ¿no? Porque hablamos de ese 1917, punto de llegada a 1930, y ahora, ¿qué pasa en ese 1930? Entonces hacemos la pausa y ya venimos. Conducción, Carolina García. La Colmena. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking, Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros.
Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio, 97.9. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. El último chisme. ¿Dejaste lo mejor para el final? No, soy uruguaya. Dejo todo para el final. ¿Me haces bolsa? Hoy es el último día para colaborar en la misión Platos de Redalco. La meta es 1.300.000 platos y todo lo donado se va a duplicar por una empresa patrocinadora, como las que aparecen acá en el gráfico, mirá. Se cae de maduro que tenés que donar, ¿no? Entrá a misionplatos.com y doná. Nosotras estamos maduras. Habla por vos. Yo todavía estoy verde. La Colmena. Producción Matías Capek. Invictos en Europa, invictos en América. Estamos hablando del proceso histórico del fútbol uruguayo, ¿no? Una mirada histórica del fútbol más allá de lo deportivo, su contexto social, cultural, político, ¿no? Con Carolina Greising, hablando de sus orígenes sobre principios del siglo pasado, ¿no? En 1901 la selección nacional jugó su primer partido oficial y en esta etapa comenzó a gestarse la rivalidad entre Nacional y Peñarol. No me quise meter ahí, Carolina. No, está bien, pero para poder hablar un poquito más de esto y de este histórico también, ¿no? Y en 1917 vos planteaste un mojón que tuvo que ver con la organización de ese sudamericano en nuestro país. La incidencia también de José Valle y Ordóñez, porque integraba la Comisión Nacional de Educación Física, que estuvo a cargo de esa organización. Sí. ¿Y qué pasa después? El rol de Valle en lo que vendría después, ¿no? Hablamos del 24, del 28, las victorias en las Olimpiadas, 1930. Bueno, Valle y Ordóñez murió en 1929, o sea que él no fue testigo, claro, ¿no? de ese mundial. Pero quedó muy clara esa impronta vallista, porque quedó, como dice Gerardo Caetano, ¿no? La vallistización de la sociedad, más allá de que la gente votara o no votara al vallismo. Hay una cuestión ahí importante cultural. Y es interesante porque cuando se da el triunfo en 1930, y si uno lee sobre todo el suplemento del diario El Día, el diario El Día va a ser muy importante y casi todos los periódicos van a empezar a tener su sección deportiva y futbolística muy importante en toda la organización del diario, y El Día fue muy significativo en ese sentido. Ese suplemento que salió a raíz del Campeonato del Mundo era, si tú lo lees, el vallismo se atribuía simbólicamente el triunfo del campeonato del 30, porque el vallismo había impulsado toda la cuestión vinculada con el higienismo, había impulsado el deporte, había impulsado una cantidad de cuestiones que hacían en definitiva que fuera un triunfo vallista. Y ese suplemento es clarísimo en ese sentido, bien interesante también. Y en definitiva, ese campeonato, ese estadio, era un poco como desde el lado del vallismo y del Partido Colorado en general, se quería visualizar la celebración de la independencia. La independencia del Uruguay se debía celebrar no mirando al pasado, no mirando para atrás, sino mirando al futuro, a través de grandes y magníficas obras dentro de las que el Estadio Centenario estaba. Creo que un poco lo lograron, ¿verdad? Porque uno pasa por ahí, la torre de los homenajes y el Estadio Centenario, y bueno, y eso nos recuerda un poco a, claro, a esa gesta de, bueno, celebrar los 100 años de la independencia. Entonces hay todo un cruce político interesante en torno a esto, que como todo en el Uruguay no solamente es deporte con política, con partidocracia. Claro, porque decías antes de la pausa, además de la disputa en cuanto a cuál es la fecha de nuestra independencia, ¿no? Y esta disputa de 1825-1830. Recuerdo a Julio María Sanguinetti defender mucho el 1830. Y claro, no cuestionar 1825. Y sí, porque en 1830 al Partido Colorado le venía muy bien esa fecha,
recordando en primer lugar que el primer presidente constitucional de 1800 fue el fundador del Partido Colorado, como era Rivera. Por lo tanto, había ahí una intención clara. Luego el vallismo, que igual no se llevaba muy bien con el pasado, el vallismo instala el discurso de la modernidad, del porvenir, de que hay que mirar para adelante, y uno puede leer la ciudad, que ese también sería una buena columna, leer la ciudad en tono iconográfico, recordando esos momentos, siempre mirando para el futuro, mientras que el Partido Nacional reivindicaba el 1825, porque ahí la figura principal era Oribe, fundador de su partido, y figuras que se reivindicaban desde ese lugar. Entonces, en medio de esa tensión por las independencias es que queda todo este asunto. Y este estadio como entonces un mojón de esta modernidad. Y sí, tú fíjate que 6 meses demoró la construcción del estadio, en 1930, de febrero a julio. Igual hay muchas crónicas de que el estadio no estaba pronto, de que había barro, de que no se pudo hacer el partido inaugural. Bueno, hay una cantidad de cuestiones. Lo cierto es que el Estadio Centenario estaba pronto, ¿no? En récord. Vaya si no le daba la razón del Uruguay, ¿no? Que mira al mundo, a la modernidad. Por atrás estaba construyéndose el Hospital de Clínicas. O sea, todo eso era un contexto que decía, sí, acá estamos, en la Suiza de América. En la Suiza de América. Ya casi entrando como en el declive. ¿Y qué pasa después de ese 1930? ¿O qué pasa con Uruguay que gana ese campeonato? ¿En qué contexto también lo gana? ¿Internacional, por ejemplo? Sí, obviamente había una ventaja que tenían los uruguayos porque venían de un contexto, las 30 primeros años del siglo XX, es donde se forja esa idea del Uruguay, la Suiza de América, y los jugadores, a diferencia de lo que podían estar los europeos, físicamente estaban mejor, ¿verdad? Porque el Uruguay estaba viviendo un momento importante, aunque ya entrando en cierta crisis. Recordemos que después viene la crisis del 29, el golpe de Estado de Terra, la cosa se empieza a complicar, aunque todavía tenemos que esperar hasta el fin del otro gran campeonato, que es el Mundial del 50, en donde creo que se puede hacer un paralelismo entre el último campeonato del mundo que se gana y el declive económico y la crisis social económica que nos va a llevar a las décadas infames de los años 60 y 70. Digamos que, con perdón de los expertos, pero lo único importante que se terminó ganando fue el Mundial del 50. Después de eso hubo algunas otras cosas importantes, pero bueno, ahí nos quedamos. Y creo que eso también tiene que ver con el declive del Uruguay en el contexto regional. En el 30 todavía había viento en la camiseta. Luego, bueno, las condiciones históricas van a ir cambiando, pero eso ya es otro asunto. Y ahí entonces, para cerrar, queda aquí en este 1930 y en esa victoria como bien marcada entonces la identidad nacional en torno al fútbol. La identidad nacional en torno al fútbol queda, yo creo que sí, que queda marcada. Maracaná lo viene a cerrar, pero eso ya estaba en el ADN de los uruguayos en el 30 por todos estos antecedentes que te he mencionado. Y bueno, también está marcado esa rivalidad con Argentina, porque en el 30 también se le ganó a Argentina y bueno, hasta la trupa ateniense hacía un cuplé en relación a un dirigente argentino que decía que esto estaba todo mal organizado, que ese estadio era un desastre, que bueno, como siempre esas cosas que tiene el fútbol. Muchas gracias, Carolina, por este repaso. Favor, un gusto. Nos vamos a reencontrar próximamente. Bueno, y con todo para el lunes 15 que juega la Celeste. Exacto, con todo para el lunes 15 que juega la Celeste, que viene Carlos de Masi, no sé, tendremos que ver que inventar de qué hablamos ese lunes, que vamos a estar sin lugar a dudas pensando en ese partido que es sobre las 7 de la tarde. Hacemos una pequeña pausita para cerrar el programa. De 13 a 15, La Colmena. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá telenoches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor.
Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror. El negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive en la paloma. Se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto aquí en este lugar. Y una estrella de verdad nos puede despertar. Despertar en las nieves del norte o en las playas de un mar tropical. Despertar en las cuevas profundas o en un barco en el medio del mar. Pescando con las tribus libres. Muy bien, estamos a 8 minutos de las 15 horas. Algunos mensajes que queremos compartir. Las reformas sociales del vallismo fueron decisivas para que el fútbol fuera practicado por los trabajadores, a diferencia de otros países de América. Leyes laborales, incluyendo la ley de 8 horas, que dejan espacio para la recreación y la práctica deportiva. En 1915, si no hay tiempo, no hay ocio, no hay práctica deportiva, está muy bien. Comisión Nacional de Educación Física, la proliferación de plazas de deporte también, como otra medida que en todo el país, de acceso gratuito a toda la población, propició entonces el avance del fútbol. Todo esto generó las condiciones, nos escribe el profesor Víctor Rodríguez, que nos da estos puntos, ¿no? Acerca de cómo el vallismo generó condiciones entonces para que el fútbol se extendiera a lo más popular. Muchas gracias por esta participación. Esto me recuerda, capaz que el profesor Víctor Rodríguez lo vio, algo que yo empecé a ver y después no terminé de ver, pero es que está muy bien hecha, que es una serie que se llama Un juego de caballeros, en inglés The English Game. Es una miniserie histórica y deportiva de Netflix que cuenta los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra del siglo XIX. Está creada por la gente de Downton Abbey y en realidad lo que es interesante es que la trama te muestra cómo el deporte dejó de ser lo que Carolina decía hace unos minutos, un privilegio de la aristocracia o de los sectores más vinculados, digamos, a las empresas, ¿no? Para convertirse en un fenómeno de masas. De hecho, un juego de caballeros lo que es, está buenísimo porque en realidad el juego comienza precisamente entre caballeros de la aristocracia hasta que se mete un club que se crea en una fábrica, ¿no? Entonces ahí empiezan como las disputas, que son disputas también de clase. Entonces es muy interesante, está ambientada sobre fines del siglo XIX, se las recomiendo. Me parece que la vi, yo tengo muy mala memoria para los nombres. ¿En serio? ¿Pero la viste? Sí, vi una película que era como además, la estás describiendo. Además se plantea un problema, es que sucede en ese marco la primera contratación, se vende un jugador. Es verdad, la vi. Entonces, ¿La vi. Entonces ahí, claro, ¿cómo se va a vender? Porque hasta entonces supuestamente eso no estaba aceptado, ¿no? Bueno, nada, está interesante para ver los orígenes del fútbol. Cuando yo escuchaba a Carolina, me imaginaba una Carolina Grayson del futuro dentro de 100 años, capaz hablando del bicentenario de nuestro país. Porque hace unos días, por ejemplo, estuvimos a Pedro Bordaberry en Torre Ejecutiva hablando con el presidente de la República de dejar una obra del bicentenario en la llegada del Mundial ahora en el 2030. Seguramente esa historia se reconstruya, ojalá con Uruguay ganando el Mundial también, pero faltan algunos años todavía. Bueno, eso está complicado, pero de todas maneras, como terminaba el tráiler del documental sobre la primera estrella, todo lo que pasó en ese momento, hasta el 30 y el 50, generaron en esta idea de que podemos ganar de vuelta algún mundial, ¿no? Quedó como impregnado. Qué linda entrevista, nos dice Carmela del Buceo, hablando de la entrevista, de la conversación que tuvimos con Flor Gamba, esta artista que integra la banda de Jorge Drexler, que ayer estuvo cerrando estos dos ante la arena en Montevideo. Gracias por tan lindas noticias, mujer emprendedora, entusiasta, nos dicen. Buenas tardes, saludos de Fernando
Fernando desde un Tacuarembó lluvioso, húmedo y fresco, porque también habíamos hablado de cómo estaba en el resto del país. Alguien que también estuvo el sábado viendo a Drexler, yo estuve ayer y el sábado Drexler invitó a Rada, estuvo Rubén Rada tocando, pero no ayer porque Rada tenía un compromiso, ayer estuvo Pitufo Lombardo. Así que bueno, un poco por dónde ha estado el programa en el día de hoy y los mensajes dan cuenta de los temas que abordamos en la colmena de este lunes, Mati. Bueno, Caro, con esta intensidad nos reencontramos mañana entonces. Y con esta intensidad nos reencontramos mañana, vaya a saber, con una agenda que incluye a Emilia Díaz. Por lo pronto, asegura mucha intensidad. Eso está asegurado. Asegura intensidad. Nos vamos a ir a cerrar el programa La Colmena. Los dejamos con Par en el Mundo con una de las canciones que sonó ayer en el Antel Arena, que es una de las canciones más lindas de este disco Taracá, que se llama Las Palabras, una canción que cuenta además con el coro de la murga Falta y Resto. Nos reencontramos mañana. La gente pasa, pero las palabras quedan como una estela queda dando fe de un barco.